Nunca pensé que 3 palabras cambiarían toda mi vida. Un brindis por... Esas palabras salieron de mi boca en el restaurante más elegante de Polanco, frente a las personas más importantes de mi círculo social. Pero lo que siguió después destruyó todo por lo que había trabajado durante 15 años. Mi nombre es Esperanza. Aunque durante mucho tiempo fingí llamarme Sofía, construí una vida perfecta sobre una mentira perfecta. Tenía el esposo ideal, la carrera soñada, el estatus que cualquiera envidiaría. Pero esa noche, cuando levanté mi copa de cristal para hacer un brindis cruel sobre la hija de la señora de limpieza, no sabía que mi propia madre estaba parada a metros de mí, limpiando las mesas. El reconocimiento fue instantáneo, devastador. Y lo que pasó después me obligó a elegir entre la vida que había construido y la verdad que había enterrado. Si esta historia te llega al corazón, dale like y sígueme para más historias reales que te harán reflexionar sobre el precio de nuestras decisiones. Pero antes de contarte cómo llegué a ese momento, déjame llevarte al principio de esa noche que lo cambió todo. Un brindis, dije, levantando mi copa de champán francés mientras todos los ojos se fijaron en mí. Un brindis por nuestro 5º aniversario de boda, mi amor. Diego sonrió desde el otro lado de la mesa del restaurante Meridiano, el lugar más exclusivo de Polanco. Las luces tenues creaban el ambiente perfecto para nuestra celebración. Yo llevaba mi vestido rojo favorito, el que me hacía sentir poderosa e intocable. Por 5 años de éxito compartido, continué sintiendo la atención de las otras parejas en las mesas cercanas, por haber llegado donde estamos, tan lejos de donde comenzamos. Algo dentro de mí se retorció. Las palabras salían solas, como si otra persona las estuviera diciendo. Porque no todos tienen la fortuna de escapar de sus orígenes. Mi voz se volvió más fría. Brindemos porque no somos como esa gente que viene de la nada. No somos. Me detuve un segundo, la copa temblando ligeramente en mi mano. La hija de la señora de limpieza. Risas incómodas llenaron el aire. Diego frunció el ceño, confundido por mi tono extraño, pero yo no podía parar. Un brindis por la hija de la señora de limpieza, repetí, mi voz cargada de un veneno que no entendía. Porque gracias a Dios, nosotros somos mejores que eso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos invitados intercambiaron miradas. Diego me observaba como si no me reconociera. Y entonces, desde el fondo del restaurante, escuché un sonido que me heló la sangre. El ruido de una bandeja cayendo al suelo. Me volteé instintivamente hacia el sonido. Una mujer de unos 60 años, vestida con el uniforme gris del personal de limpieza, estaba agachada recogiendo los platos rotos. Su pelo canoso estaba recogido en una cola de caballo simple. Sus manos temblaban mientras juntaba los pedazos. Nuestras miradas se encontraron por un segundo que duró una eternidad. La conocía. Dios mío, la conocía. La copa se resbaló de mis dedos y se estrelló contra el suelo. El sonido del cristal rompiéndose resonó por todo el restaurante. El champán se derramó sobre mi vestido rojo, manchándolo como sangre. Sofía, ¿estás bien? Diego se levantó rápidamente, preocupado. Sofía, ese nombre falso que había usado durante tantos años que casi había olvidado el verdadero. Pero esos ojos me recordaron quién era realmente. Me recordaron todo lo que había tratado de enterrar. Disculpen, murmuré, levantándome torpemente. Necesito ir al baño. Caminé hacia los servicios con las piernas temblorosas, tratando de no mirar hacia donde estaba la mujer. Pero sabía que me seguía con la mirada. Sabía que me había reconocido también. En el espejo del baño, mi reflejo me devolvió la mirada de una extraña. Sofía Mendoza, ejecutiva de marketing, esposa de Diego Morales, mujer exitosa de la alta sociedad mexicana. Pero por un momento vi a otra persona. Vi a Esperanza Ruiz, la niña de 17 años que había huido de Guatemala con un sueño y una mentira. Volví a la mesa intentando sonreír, pero Diego me miraba con preocupación. ¿Segura que estás bien? Te pusiste muy pálida. Solo necesitaba aire, mentí sentándome de nuevo. Ya sabes cómo me pongo nerviosa en público. Pero no podía concentrarme en la conversación.
Mis ojos buscaban constantemente a la mujer de la limpieza. Cada vez que aparecía en mi campo de visión, mi corazón se aceleraba. La cena continuó, pero cada bocado sabía a mentira. Cada risa se sentía forzada. Cuando finalmente llegó la hora de irnos, pensé que podría escapar sin otro encuentro. Me equivoqué. Mientras Diego pagaba la cuenta, fui al guardarropa a buscar mi abrigo. Ahí estaba ella, organizando los uniformes colgados en el área de personal. «Esperanza», susurró y su voz me transportó 20 años atrás. Me quedé paralizada. Nadie me había llamado por ese nombre en 15 años. «No sé de qué hablas», logré decir, mi voz apenas un hilo. Ella se acercó un paso. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Eres mi hija», dijo suavemente. «Esperanza Ruiz. Te reconocería en cualquier lugar». El mundo se detuvo. Todas las mentiras, todos los años de construcción de una nueva identidad se vinieron abajo con esas 5 palabras. «Mamá», susurré, y por primera vez en años usé mi verdadera voz. El reencuentro que había temido durante tanto tiempo finalmente había llegado. Y todo había comenzado con un brindis cruel dirigido a mí misma, sin saber que la mujer que más había lastimado estaba parada a unos metros, escuchando cada palabra venenosa. Capítulo 2. Palabras en la oscuridad. Las lágrimas corrían por las mejillas de mi madre mientras nos mirábamos en el pequeño pasillo del área de personal. 15 años de silencio se rompieron como la copa que había dejado caer minutos antes. «¿Cómo me encontraste?», pregunté, mi voz temblando. «Llevo 8 años en México, mija. 2 años sabiendo dónde trabajas, dónde vives, con quién te casaste». Carmen me estudió como si tratara de memorizar cada detalle de mi cara. «Respeto tu decisión de ser...» «Sofía, pero esta noche fui cruel», terminé la frase. «No sabía que estabas aquí». «¿En serio no lo sabías?». Sus ojos mostraron dolor. «¿O sabías exactamente lo que estabas diciendo?». La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Lo sabía? ¿Había algo en mi subconsciente que me había empujado a decir esas palabras horribles sobre la hija de la señora de limpieza? «Sofía, ¿dónde estás?». La voz de Diego resonó desde el comedor. Mi madre y yo nos tensamos. «Es tu esposo», dijo ella, no como pregunta sino como declaración. «Diego Morales, de la familia Morales que tiene las constructoras». Asentí, sorprendida de que supiera tanto. «Cuando trabajas limpiando oficinas, escuchas muchas conversaciones de negocios», explicó. «Sé quién es. Sé que su familia tiene dinero desde hace 3 generaciones». «¿Sofía?». Diego apareció en la entrada del pasillo mirándonos con confusión. «¿Qué haces aquí?». Carmen inmediatamente bajó la cabeza y empezó a mover las escobas, adoptando la postura invisible que conocía tan bien del trabajo doméstico. «Esta señora me estaba ayudando», improvisé rápidamente. Se me manchó el vestido y me estaba diciendo dónde conseguir algo para limpiarlo. Diego miró a Carmen sin realmente verla, el tipo de mirada que la gente rica da al personal de servicio. «Bueno, vámonos ya. El chofer está esperando». «Un momento». Carmen habló súbitamente, y tanto Diego como yo la miramos. «Señora, se le olvidó esto». Extendió su mano con mi arrete de perla, uno que no recordaba haber perdido. «Ah, gracias». Lo tomé, y nuestros dedos se rozaron brevemente. En mi palma, junto con el arrete, dejó un pequeño papel doblado. «De nada, señora Sofía», dijo mi madre, enfatizando mi nombre falso. «Que tenga buena noche». Durante el viaje a casa en el Mercedes de Diego, no pude concentrarme en su charla sobre los clientes del restaurante y los contactos de negocios que habíamos visto. El papel en mi mano quemaba como fuego. «Estuviste extraña toda la noche», comentó Diego mientras subíamos a nuestro penthouse en Santa Fe. «Especialmente después de ese brindis tan raro». «¿Raro?». «Lo de la hija de la señora de limpieza. No entendía que venía eso. Sonaste, no sé, amargada». Me quité los zapatos y fui directo al baño, cerrando la puerta con seguro. Con manos temblorosas, desdoblé el papel. «Mañana, 2 p.m., Café La Parroquia, esquina de Insurgentes y Álvaro Obregón. Necesitamos hablar. Tu mamá que te ama, Carmen». Carmen. Su nombre real era Carmen Delgado, no solo mamá como la había llamado toda mi infancia. Carmen Delgado,
quien había trabajado desde los 12 años para mantener a sus 3 hijos. Carmen, que había vendido su pequeña parcela de tierra en Huehuetenango para pagarme el viaje a México cuando tenía 19 años, no 17, como había calculado mal en mi historia inventada. Me senté en el borde de la tina y por primera vez en años lloré sin controlarme. Lloré por la niña que había sido, por la mujer en que me había convertido y por la madre que había abandonado sin una explicación real. Esa noche no pude dormir. Diego roncaba a mi lado, ajeno a la tormenta que se desataba en mi cabeza. Me levanté sigilosamente y fui a mi oficina en casa, donde guardaba un pequeño baúl que Diego creía lleno de documentos de trabajo. Dentro estaban las únicas fotografías que había conservado de mi vida anterior. Carmen y yo en el mercado de Huehuetenango cuando tenía 15 años. Mis hermanos menores, Carlos y Ana, jugando en el patio de nuestra casa de adobe. Mi padre, que había muerto cuando yo tenía 14, cargándome en sus hombros. Esperanza Ruiz había tenido una familia. Esperanza había sido amada incondicionalmente por gente que trabajaba 12 horas al día en trabajos que apenas les daban para sobrevivir. Esperanza había conocido el sabor del maíz fresco y el sonido de las risas verdaderas. Sofía Mendoza tenía una vida perfecta construida sobre mentiras. Tenía un esposo que la amaba por lo que creía que era, no por quien realmente era. Tenía éxito profesional basado en una identidad falsa que había perfeccionado durante años. Que ahora las dos mujeres tendrían que encontrarse cara a cara en un café de clase media, donde una ejecutiva exitosa se sentaría frente a una señora de limpieza para enfrentar 15 años de silencio y abandono. El reloj marcaba las 3:47 a.m. cuando finalmente cerré el baúl. En unas horas tendría que decidir si ir a esa cita o seguir fingiendo que el encuentro en el restaurante había sido solo una pesadilla, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Mi madre me había encontrado y después de tantos años de huir de mi pasado, tendría que enfrentarlo. Capítulo 3. El edificio de espejos. No fui al café. En lugar de enfrentar a mi madre, inventé una junta de último minuto y me escondí en mi oficina de Torre Corporativa San Ángel hasta las 5 de la tarde. Pensé que si la evitaba lo suficiente, tal vez esto se desvanecería como una pesadilla. Me equivoqué otra vez. El lunes por la mañana, mientras revisaba mi correo en el piso ejecutivo, la vi. Carmen caminaba por el pasillo con su uniforme azul marino de la empresa de limpieza, Servicios Integrales México, empujando un carrito lleno de productos de aseo. Mi corazón se detuvo. Trabajaba aquí, en el mismo edificio donde yo tenía mi oficina. «Buenos días», murmuró al pasar junto a mi escritorio sin levantar la vista. Durante toda esa semana, nuestros caminos se cruzaron constantemente. En el elevador donde ella subía al piso ejecutivo justo cuando yo bajaba. En el baño de mujeres, donde la encontré limpiando los espejos mientras yo retocaba mi maquillaje. En la cafetería, donde servía café durante las juntas importantes. Cada encuentro era una tortura silenciosa. Ella nunca me miraba directamente, pero yo sabía que me observaba. Sabía que veía cómo trataba a mis colegas, cómo hablaba con los meseros, cómo me comportaba cuando creía que nadie importante me estaba viendo. Mi rendimiento laboral empezó a desplomarse. En la presentación del martes con clientes japoneses, confundí las cifras de ventas y perdimos un contrato de 2 millones de pesos. El miércoles llegué tarde a una videoconferencia crucial con Estados Unidos porque me quedé en el baño llorando después de ver a Carmen limpiando mi oficina. «Sofía, ¿todo está bien?», me preguntó Andrés, mi asistente, el jueves por la tarde. «La señora López de Recursos Humanos preguntó si estás pasando por algún problema personal». «Estoy perfecta», mentí, organizando papeles que ya estaban perfectamente organizados. Solo he estado trabajando mucho, pero no estaba perfecta. Cada noche llegaba a casa agotada emocionalmente. Diego notó mi cambio de humor, pero lo atribuyó al estrés laboral. Empecé a tomar pastillas para dormir y aún así me despertaba a las 3 de la mañana con pesadillas sobre Guatemala. El viernes de esa semana, finalmente, pasó lo inevitable. Carmen estaba limpiando las ventanas de la sala de juntas cuando entré para preparar una presentación.
Estábamos solas. «¿Cuánto tiempo más vas a fingir que no me conoces?», preguntó sin voltear a verme. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. «No finjo nada», dije automáticamente. «Esperanza», dijo mi nombre real con tanta suavidad que casi me derrumbo. «¿Tanto me odias que ni siquiera puedes hablar conmigo?». Me senté en una de las sillas de la mesa de juntas, sintiendo que las piernas no me sostenían. «No te odio, mami». Era la primera vez que usaba esa palabra en 15 años, y salió de mis labios como un suspiro. Carmen dejó el trapo y se acercó lentamente. «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste sin decir adiós? ¿Por qué cambiaste tu nombre? ¿Por qué...?» Su voz se quebró. «¿Por qué dijiste esas cosas horribles sobre la hija de la señora de limpieza, cuando yo soy exactamente eso?» Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. «Porque tenía miedo», admití. «Miedo de que si la gente supiera de dónde vengo nunca me tomarían en serio. Miedo de que me vieran como a mí», terminó ella. «¿Como a una mujer indígena sin educación que limpia pisos para sobrevivir?». Asentí, odiándome por la honestidad brutal de esa confesión. Carmen se sentó en la silla junto a mí. «Mija, vendí nuestra casa para darte la oportunidad de estudiar y tener una vida mejor. Nunca te pedí que me negaras para conseguirlo. ¿Cómo supiste dónde encontrarme? Llevo 8 años buscándote. Primero trabajé en casas particulares en la Roma y la Condesa, preguntando a las señoras si conocían a alguna guatemalteca joven que trabajara en marketing. Después conseguí trabajo en edificios de oficinas. Hace 2 años una compañera me dijo que había una ejecutiva muy exitosa que hablaba español con acento centroamericano ligerísimo, pero que decía ser de Puebla. Se limpió los ojos con la manga de su uniforme. «La primera vez que te vi en este edificio, casi me da un infarto. Estabas en una junta, hablando de estrategias de marketing para productos de lujo. Te veías tan segura, tan diferente, pero reconocería tu sonrisa en cualquier lugar. ¿Por qué no me hablaste antes?». «Porque veía que eras feliz. Veía que habías logrado lo que querías. No quería arruinar tu vida nueva». En ese momento, Diego apareció en la puerta de la sala de juntas. Sus ojos se movieron entre Carmen y yo, notando nuestras lágrimas, nuestra proximidad, la intimidad obvia de nuestra conversación. «Sofía, ¿qué está pasando aquí?», preguntó con esa voz que usaba cuando algo no le cuadraba en los negocios. Carmen inmediatamente se puso de pie y tomó su trapo. «Discúlpeme, señor». La señora Sofía se sintió mal y le estaba ofreciendo un vaso de agua. Diego me miró intensamente. «¿Te sientes mal?». «Solo un poco mareada», mentí. «Ya se me pasó». «Bueno, vámonos. Tenemos la cena con los Hernández en 1 hora». Mientras salíamos de la sala, escuché a Carmen murmurar tan bajo que solo yo pude oírla. «No puedo seguir viendo cómo te torturas, mija. Esto tiene que terminar de alguna manera». Esa noche, durante la cena con los socios de Diego, no pude concentrarme en las conversaciones sobre inversiones inmobiliarias y vacaciones en Europa. Mi madre tenía razón. Esto tenía que terminar de alguna manera. Lo que no sabía era que Diego ya había empezado a sospechar que había algo más que un simple mareo detrás de mi comportamiento extraño con la señora de limpieza. Y cuando Diego sospechaba, siempre investigaba. Capítulo 4. Documentos falsos. Diego contrató al investigador privado un martes por la mañana, 3 semanas después del incidente en la sala de juntas. Yo no me enteré hasta mucho después, cuando ya era demasiado tarde para detener lo que había puesto en movimiento. Raúl Sánchez llevaba 20 años investigando infieles, socios deshonestos y empleados problemáticos para las familias adineradas de México. Era discreto, eficiente y completamente carente de escrúpulos morales. Exactamente el tipo de hombre que Diego necesitaba. «Quiero que investigues a mi esposa», le dijo Diego en su oficina privada. «Algo está pasando con ella y una de las señoras de limpieza del edificio. Sofía ha estado comportándose de manera muy extraña». Diego le dio mi nombre completo, Sofía Mendoza Vega. Le proporcionó nuestro certificado de matrimonio, copias de mis documentos de trabajo, mi currículum actualizado. Todo lo que cualquier esposo amoroso tendría de su mujer exitosa. Lo que Diego no sabía era que todos esos documentos
Eran falsificaciones elaboradas que me habían costado una fortuna crear cuando llegué a México siendo una joven de 19 años. Raúl empezó por lo básico, verificar mi historial académico. Según mis documentos, había estudiado marketing en la Universidad Iberoamericana de Puebla entre 1998 y 2002. Cuando llamó a la universidad, no encontraron registro de ninguna Sofía Mendoza Vega en esas fechas. Extraño, pero no imposible. Los archivos se perdían, los sistemas cambiaban. Después investigó mi historial laboral. Mi currículum decía que había trabajado en 3 empresas medianas en Puebla antes de llegar a México DF en 2008. Cuando contactó las empresas, 2 ya no existían y la tercera no tenía registros de mi empleo. Muy extraño. Raúl empezó a oler algo sospechoso. El verdadero golpe llegó cuando intentó rastrear mi acta de nacimiento. Según mis documentos, había nacido en Puebla el 15 de marzo de 1978, pero cuando revisó los registros civiles de Puebla, no encontró a ninguna Sofía Mendoza Vega nacida en esa fecha, ni en fechas cercanas. Raúl llamó a Diego con sus resultados preliminares. Su esposa no existe en los registros oficiales mexicanos antes de 2008, le informó. Es como si hubiera aparecido de la nada a los 30 años de edad. ¿Qué significa eso? Significa que Sofía Mendoza Vega es probablemente una identidad falsa. Su esposa real tiene otro nombre, otra historia y posiblemente otra nacionalidad. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su familia había construido su reputación durante 3 generaciones. Su abuelo había perdido casi toda la fortuna familiar en los años 40 por confiar en socios que resultaron ser estafadores. Desde entonces, los Morales verificaban meticulosamente a cualquier persona que entrara en su círculo íntimo. Y él se había casado con una mujer cuya identidad completa era una mentira. «Sigue investigando», le ordenó a Raúl. «Necesito saber quién es realmente mi esposa». Raúl amplió su búsqueda. Empezó a revisar registros de inmigración, buscando mujeres centroamericanas que hubieran llegado a México alrededor de 2005-2008. También investigó a Carmen, la señora de limpieza que parecía tener una conexión emocional conmigo. Carmen no había intentado ocultar su identidad. Los registros mostraban claramente que Carmen Delgado había llegado de Guatemala en 2015, que trabajaba para varias empresas de limpieza y que envía remesas regulares a Huehuetenango. Pero lo más interesante era que Carmen había estado preguntando por una joven guatemalteca llamada Esperanza durante años. Había registros de ella preguntando en iglesias, organizaciones de migrantes y agencias de empleo doméstico. Esperanza, no Sofía. Con ese nombre Raúl empezó una nueva búsqueda. Y ahí estaba. Esperanza Ruiz, nacida en Huehuetenango, Guatemala, el 15 de marzo de 1978, la misma fecha de nacimiento que Sofía Mendoza, pero 5 años antes de la fecha que yo reclamaba. La fotografía del pasaporte guatemalteco era inequívocamente mía, solo que más joven, con el pelo más oscuro y una expresión mucho más tímida. Esperanza Ruiz había salido de Guatemala en 1997 con una visa de turista que nunca renovó. Oficialmente era una inmigrante indocumentada que había desaparecido del sistema. Raúl le presentó su reporte completo a Diego un viernes por la tarde. Fotocopias de documentos, fotografías, una línea de tiempo detallada que mostraba cómo Esperanza Ruiz se había transformado en Sofía Mendoza. Diego leyó el reporte 3 veces antes de permitirse sentir la furia que crecía en su pecho. No era solo que yo hubiera mentido sobre mi identidad, era que mi verdadera identidad representaba todo lo que su familia había luchado por evitar: pobreza, falta de educación, orígenes humildes que podrían manchar su reputación social. Su esposa no era una ejecutiva exitosa de familia de clase media poblana. Era una campesina guatemalteca indocumentada que había logrado infiltrarse en los círculos más exclusivos de México. Diego guardó el reporte en su caja fuerte y empezó a planear su confrontación. Pero primero necesitaba decidir qué haría con la información. Divorcio silencioso, exposición pública, chantaje para mantener el control.
La respuesta dependería de qué tanto estuviera dispuesta a negociar la mujer que creía conocer, pero que ahora se daba cuenta de que nunca había existido realmente. Esa noche, llegué a casa después de otra reunión tensa en la oficina, sin saber que mi esposo tenía mi vida real completa, documentada en 30 páginas de investigación profesional. Cuando Diego me saludó con su beso de costumbre en la mejilla, ya había tomado su decisión sobre qué hacer conmigo. Capítulo 5. La decisión de una madre. Esperanza Ruiz, dijo Diego esa noche, pronunciando mi nombre real como si fuera una enfermedad contagiosa. Estábamos en nuestro estudio, yo con una copa de vino tinto en la mano, él con un folder manila que reconocí inmediatamente como el tipo que usaban los investigadores privados. Mi sangre se heló. No sé de qué hablas, susurré, pero mi voz me traicionó. Nacida en Huehuetenango, Guatemala, el 15 de marzo de 1973, llegaste a México en 1997 con visa de turista, hija de Carmen Delgado, quien actualmente trabaja limpiando el edificio donde finge ser una ejecutiva exitosa. Cada palabra era como una bala. Diego abrió el folder y empezó a sacar fotografías. Mi pasaporte guatemalteco, registros de migración, fotografías mías de cuando tenía 20 años. 26 años de mentiras, continuó. Documentos falsos que debieron costarte una fortuna. Una identidad completamente fabricada. Me senté lentamente en el sillón, sintiendo que mis piernas no me sostenían. Diego, ¿puedo explicarte? ¿Explicarme qué? Su voz se elevó. Que mi esposa es una inmigrante ilegal, que toda mi familia, todos mis socios, todos mis amigos han estado conviviendo con una impostora durante 5 años. No soy una impostora, logré decir. Soy la misma mujer de quien te enamoraste. No, no lo eres, me interrumpió. La mujer de quien me enamoré era Sofía Mendoza, ejecutiva de marketing de familia poblana de clase media. Tú eres... Me miró con asco. Eres la hija de una india guatemalteca que limpia baños. Sus palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. En ese momento entendí que Diego nunca me había amado a mí, sino a la imagen que había creado para él. ¿Qué quieres?, pregunté. Quiero que termines completamente tu relación con esa mujer, que la despidan del edificio, que no vuelvas a verla ni a hablarle jamás. Es mi madre. Ya no. Si quieres seguir siendo mi esposa, si quieres mantener tu trabajo, tu estatus, tu vida, esa mujer desaparece de tu mundo para siempre. ¿Y si no acepto? Diego sonrió fríamente. Entonces todo este reporte llega a tu jefe, a recursos humanos, a los medios de comunicación y a cada familia importante de esta ciudad. Te garantizo que nunca volverás a conseguir trabajo ni en una tienda de conveniencia. Me levanté y salí del estudio sin decir una palabra. Me encerré en el baño de visitas y vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. Al día siguiente era sábado, pero fui a la oficina de todos modos. Necesitaba pensar, necesitaba estar sola. Pero cuando llegué al edificio, Carmen estaba ahí trabajando turno de fin de semana. «Mija, ¿qué haces aquí tan temprano?» Una parte de mí quería abrazarla y contarle todo. Otra parte, la parte que había construido mi vida en México, quería huir otra vez. «Mami, tenemos que hablar». La llevé a la cafetería vacía y le conté todo. El investigador, el ultimátum de Diego, las amenazas. Carmen escuchó en silencio, sus manos trabajadoras entrelazadas sobre la mesa. «¿Sabes qué?», dijo finalmente. «Cuando llegué a México hace 8 años, no sabía si estabas viva o muerta. No sabía si te habías casado, si tenías hijos, si eras feliz». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo único que quería era verte una vez más y saber que habías logrado tus sueños. Cuando te encontré me di cuenta de que habías pagado un precio muy alto por esos sueños». «Mami». «No, déjame terminar», me interrumpió. «He estado observándote estas semanas. Veo cómo tratas a la gente como yo, como si fuéramos invisibles. Veo cómo tu cara cambia cuando hablas español con acento guatemalteco sin darte cuenta. Veo cómo te odias a ti misma cada vez que me ves». Se limpió los ojos con la manga. «No vine a México a destruir tu vida nueva. Vine a despedirme de mi hija correctamente, porque nunca tuve la oportunidad de hacerlo». «¿Qué quieres decir?» «Me voy a regresar a Guatemala, mija.
Le voy a decir a tu esposo que me ofrecieron trabajo en otra ciudad y que nunca más va a tener que preocuparse por verme. No puedes hacer eso. Sí puedo. Y tú vas a dejar que lo haga, porque las dos sabemos que nunca vas a elegir a tu madre indígena por encima de tu vida de princesa mexicana. Sus palabras me dolieron porque sabía que tenía razón. Durante 15 años había demostrado exactamente eso, que estaba dispuesta a sacrificar mi familia real por una vida falsa. Carmen se levantó y me besó la frente. Te amo, Esperanza. Siempre te voy a amar, pero no puedo seguir siendo el recordatorio viviente de todo lo que odias de ti misma. Esa noche, cuando llegué a casa, Diego estaba esperándome con una sonrisa satisfecha. ¿Ya hablaste con esa mujer? Ya está arreglado. Mentí. Se va de la ciudad. Perfecto. Sabía que podía ser razonable. Pero esa noche, acostada junto a mi esposo, que dormía tranquilamente, me di cuenta de algo. Carmen tenía razón sobre una cosa. Me odiaba a mí misma. Llevaba años odiándome, y ese odio se había vuelto tan tóxico que había salido de mi boca en forma de ese brindis cruel. Por primera vez en años, me pregunté si una vida construida sobre tanto autodesprecio realmente valía la pena mantenerla. La respuesta llegaría más pronto de lo que pensaba. Capítulo 6. Un brindis por la verdad. La gala anual de Diego se celebraba cada marzo en el Hotel Marquis Reforma. Era el evento más importante del año para su empresa constructora, donde se reunían los inversionistas más poderosos de México, políticos influyentes y todas las familias de abolengo que formaban nuestro círculo social. Yo llevaba 2 meses viviendo en el infierno. Carmen había cumplido su palabra y había dejado su trabajo en nuestro edificio, supuestamente para irse a Guadalajara. Pero yo sabía la verdad. Había renunciado para protegerme, para darme la oportunidad de seguir viviendo mi mentira en paz. Diego estaba satisfecho. Yo había solucionado el problema y nuestra vida había vuelto a la normalidad. Excepto que ya nada era normal para mí. Mi trabajo se había vuelto un desastre. Perdí 3 clientes importantes en 2 meses. Llegaba tarde constantemente, olvidaba reuniones cruciales y mis presentaciones eran incoherentes. La directora de marketing, Patricia López, me había citado 2 veces para conversaciones de desempeño. «Sofía, ¿estás pasando por una crisis personal?», me preguntó la segunda vez. «Porque tu trabajo se ha deteriorado tanto que estoy considerando ponerte en periodo de prueba». «Solo he tenido mucho estrés», mentí. «Ya se me va a pasar», pero no se me pasaba. Cada mañana me despertaba sintiéndome como una actriz que había olvidado su papel. Cada vez que alguien me llamaba Sofía, sentía una punzada de dolor. Cada vez que Diego me besaba, sentía como si estuviera traicionando algo sagrado dentro de mí. La noche de la gala, mientras me preparaba en nuestro vestidor, Diego me observaba con satisfacción. «Te ves perfecta», dijo, ajustándose los gemelos de oro que había heredado de su abuelo. «Esta noche tienes que dar el discurso sobre excelencia empresarial. Van a estar ahí los Miranda, los Aguirre, toda la gente importante». «¿Yo voy a dar el discurso?». «Por supuesto. Eres mi esposa exitosa, la ejecutiva que vino de la nada y llegó a la cima. Tu historia de superación siempre inspira a los inversionistas». Mi historia de superación. Si supiera la verdad. El Hotel Marquis estaba decorado con orquídeas blancas y luces doradas. Los mejores mariachis de México tocaban en el jardín principal. Los meseros, todos jóvenes de piel morena que probablemente venían de pueblos como el mío, servían champán francés y canapés elaborados. Yo llevaba un vestido azul marino de diseñador que costaba más de lo que mi madre ganaba en 3 meses limpiando oficinas. Mis joyas eran reales, mi maquillaje era perfecto, mi sonrisa era completamente falsa. Durante la cena, escuché conversaciones sobre inversiones en Polanco, vacaciones en Los Cabos y los problemas con toda esta migración centroamericana que está llegando al país. Una señora comentó que había tenido que despedir a su mucama guatemalteca porque ya no se puede confiar en esa gente. Cada palabra era un puñal. Y ahora, anunció Diego al micrófono, quiero que escuchen a mi esposa Sofía, quien nos va a hablar sobre la excelencia y el mérito en el mundo empresarial.
Aplausos educados llenaron el salón. Me levanté con las piernas temblorosas y caminé hacia el micrófono. 200 personas me miraban expectantes. Buenas noches, comencé. Muchas gracias por estar aquí en esta celebración de logros empresariales. Más aplausos. Diego me sonrió desde su mesa. Esta noche quiero hablarles sobre la excelencia. Continué. Sobre lo que realmente significa llegar al éxito en México. Pausa. Respiré profundo. Yo llegué a donde estoy gracias a muchas cosas. Trabajo duro, suerte, oportunidades, pero también, mi voz tembló, también gracias a mentiras. El murmullo confuso empezó a recorrer el salón. Diego frunció el ceño. Mi nombre no es Sofía Mendoza, dije, mi voz haciéndose más fuerte. Mi nombre es Esperanza Ruiz. Soy guatemalteca. Soy hija de una mujer indígena que se llama Carmen Delgado, que trabaja limpiando oficinas para sobrevivir. El silencio en el salón era absoluto. Diego se había puesto pálido como un fantasma. Durante 15 años he vivido fingiendo ser otra persona porque tenía vergüenza de mi origen, tenía vergüenza de que mi madre limpiara pisos, tenía vergüenza de venir de un pueblo donde la gente se muere de hambre, tenía vergüenza de hablar español con acento guatemalteco. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero seguía hablando. Hace 2 meses, en un restaurante, hice un brindis cruel sobre la hija de la señora de limpieza, sin saber que mi propia madre estaba trabajando ahí esa noche, y esas palabras me hicieron darme cuenta de que me he convertido en el tipo de persona que desprecia a gente como mi familia. Diego se levantó de su silla, furioso. «Sofía, basta». «No me llamo Sofía», grité al micrófono. «Me llamo Esperanza, y soy la hija de Carmen Delgado, la mujer más trabajadora y más noble que he conocido en mi vida». El escándalo explotó instantáneamente. Gente susurrando, gente levantándose de sus mesas, algunos incluso tomando fotografías con sus teléfonos. ¿Y saben qué?, continué. Estoy orgullosa de ser su hija. Estoy orgullosa de venir de Guatemala. Y prefiero ser la hija pobre de una mujer honesta que la esposa rica de un hombre que me odia por quien realmente soy. Diego había llegado al micrófono y trató de quitármelo, pero yo me aparté. «Un brindis», dije, levantando mi copa de champán. «Un brindis por todas las madres trabajadoras, por todas las empleadas domésticas, por toda la gente que hace el trabajo invisible para que gente como ustedes pueda vivir cómodamente». Bebí mi champán de un trago, dejé la copa en el atril y caminé hacia la salida del salón. Detrás de mí, Diego gritaba mi nombre falso y el salón estallaba en el escándalo más grande que la sociedad mexicana había visto en años. Pero por primera vez en 15 años me sentía libre. Afuera del hotel paré un taxi. «¿A dónde, señorita?» «A Iztapalapa», le dije. «Tengo que buscar a mi mamá». El taxista me miró extrañado por mi vestido elegante y mi destino humilde, pero arrancó sin hacer preguntas. Mientras México City se desvanecía por la ventana, me quité los aretes de diamantes que Diego me había regalado en nuestro aniversario y los guardé en mi bolsa. Ya no los necesitaba, finalmente sabía quién era. Epílogo. 2 años después. Han pasado 2 años desde la noche en que destruí mi vida perfecta en el Hotel Marquis Reforma. 2 años desde que dejé de ser Sofía Mendoza para volver a ser Esperanza Ruiz. Es sábado por la mañana y estoy caminando por el mercado de San Juan con mi madre, escogiendo verduras para el almuerzo. Carmen lleva una blusa bordada que le regalé el mes pasado con mi primer bono de la agencia pequeña donde trabajo ahora. No es Hermès ni Chanel, pero en sus ojos veo más felicidad que en todos los años que pasé comprando ropa de diseñador. «Mira estas zanahorias, mija», dice examinando las verduras con el ojo experto de quien ha cocinado con presupuesto limitado toda su vida. «Están fresquitas y baratas». «Llévate 2 kilos», le digo. «Hoy invito yo». Sonríe y negocia con la señora del puesto en un español mezclado con palabras en quiche, que me transporta inmediatamente a nuestra cocina en Huehuetenango. Mi nueva vida no se parece en nada a la anterior. Vivo en un departamento de 2 recámaras en la Colonia del Valle, no en un penthouse de Santa Fe. Trabajo para Mercadeo Comunitario, una agencia que ayuda a pequeños negocios locales, no para corporaciones multinacionales.
Mi salario es una fracción de lo que ganaba antes, pero duermo todas las noches sin pastillas. Diego se divorció de mí 3 meses después de mi confesión pública. Se quedó con la casa, los carros y la mayoría de nuestros bienes compartidos. Yo no peleé nada. Solo quería recuperar mi nombre verdadero en todos los documentos legales. Se volvió a casar 8 meses después con Fernanda Aguirre, hija de una familia de constructores que ha conocido toda la vida. En las páginas sociales se ven perfectos juntos. Él con su sonrisa calculada, ella con su pedigrí impecable. No siento ni una pizca de envidia. ¿En qué piensas?, me pregunta Carmen mientras pagamos las verduras. En lo diferente que es todo ahora. ¿Te arrepientes? Es una pregunta que me ha hecho varias veces en estos 2 años, siempre con el mismo tono cuidadoso, como si temiera mi respuesta. Nunca, le digo, y es la verdad más honesta que he dicho en mucho tiempo. Mi trabajo actual no aparece en las revistas de negocios. Ayudo a señoras como doña Mercedes a promocionar sus tamales en redes sociales. Desarrollo estrategias de marketing para talleres mecánicos familiares y tiendas de abarrotes de barrio. Mis clientes me pagan lo que pueden, no siempre con dinero. A veces recibo pollos de doña Carmen del mercado de Xochimilco o clases de inglés del profesor jubilado que quiere modernizar su academia. La comunidad guatemalteca de México me adoptó después del escándalo. Al principio era por curiosidad. Querían conocer a la mujer que había renunciado a la riqueza por su identidad. Pero con el tiempo se convirtió en algo genuino. Ahora organizo talleres de finanzas básicas para empleadas domésticas los domingos y traduzco documentos legales para familias que no hablan español fluido. Carmen dejó de trabajar de empleada de limpieza hace 1 año. Ahora coordina una cooperativa de mujeres centroamericanas que ofrecen servicios domésticos con condiciones laborales justas. Ganamos menos dinero, pero tenemos más dignidad. Oye, mija, dice mientras caminamos entre los puestos. Ayer habló Carlos por teléfono, mi hermano menor, que ahora tiene 32 años y trabaja en construcción en Guatemala. Después de mi confesión pública, volví a conectar con mi familia. Fue complicado al principio. 20 años de silencio no se arreglan con una llamada telefónica, pero poco a poco hemos reconstruido los lazos. ¿Cómo está? Dice que Ana ya se graduó de maestra y que va a empezar a trabajar en la escuela del pueblo el próximo año. Ana, mi hermana menor, que tenía 10 años cuando me fui y ahora es una mujer adulta que apenas conozco. Hemos hablado por videollamada varias veces, pero aún hay una distancia extraña entre nosotras. Se necesita tiempo para sanar heridas tan profundas, y dice que deberías ir a visitarlos pronto. La idea de regresar a Guatemala me llena de emociones complicadas. Parte de mí quiere ver la casa donde crecí, la escuela donde estudié, el mercado donde Carmen me enseñó a regatear. Otra parte tiene miedo de enfrentar todos los recuerdos que dejé atrás. Tal vez el próximo año, digo, cuando termine el proyecto con la cooperativa de pescadores de Xochimilco. Carmen asiente, pero veo en sus ojos que sabe que no es cuestión de trabajo. Es cuestión de estar lista emocionalmente. Llegamos a nuestro puesto favorito de jugos y pedimos 2 vasos de naranja con chía. El señor que atiende, don Roberto, nos saluda como a familia. ¿Cómo está la negociante?, me pregunta sonriendo. ¿Ya convenció a más gente de que compre mi jugo? La semana pasada lo ayudé a crear un perfil de Instagram para su negocio. En 3 días vendió más jugos que en todo el mes anterior. Don Roberto, usted ya no me necesita. Sus jugos se venden solos. Claro que la necesito. Usted me enseñó que vender no es solo ofrecer un producto, sino contar una historia. Tiene razón. Mi trabajo ahora se trata de ayudar a la gente a contar sus propias historias, en lugar de inventar historias falsas, como hice durante tantos años. Carmen y yo nos sentamos en una mesa de plástico bajo una lona roja, rodeadas del ruido familiar del mercado. Vendedores gritando precios, niños corriendo entre los puestos, música de diferentes radios, mezclándose en una sinfonía caótica pero hermosa. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra vida ahora?, le digo a mi madre. ¿Qué? Que ya no tengo que fingir que no te conozco. Los ojos de Carmen se llenan de lágrimas, pero sonríe. ¿Sabes qué es lo que más me gusta a mí? ¿Qué?
que mi hija finalmente regresó a casa. Levanta su vaso de jugo de naranja. Un brindis, dice, un brindis por mi hija Esperanza, que tuvo el valor de elegir la verdad por encima de la comodidad. Levanto mi vaso y lo choco contra el suyo. Un brindis por mi madre Carmen, que nunca dejó de amarme, ni siquiera cuando yo dejé de amarme a mí misma. Bebemos nuestro jugo mientras la vida del mercado continúa a nuestro alrededor. Gente trabajadora vendiendo productos honestos, familias comprando comida para la semana, niños aprendiendo a regatear con las monedas que les dieron sus papás. No es la vida que planeé cuando llegué a México con 19 años y sueños de grandeza. Es mejor, es real. Y por primera vez en mi vida adulta, cuando alguien me pregunta cómo me llamo, puedo responder sin mentir: Esperanza Ruiz, hija de Carmen Delgado, guatemalteca, y orgullosa de serlo. Eres tan fría, tan calculadora. ¿Nunca te duele nada? Valeria tomó su vaso de agua y bebió despacio. Luego dejó el vaso en la mesa y miró a su esposo con calma. ¿Terminaste? Diego frunció el ceño. Esperaba gritos, lágrimas, alguna escena dramática que pudiera usar después para justificarse, pero Valeria no le dio ese gusto. Porque si ya terminaste, continuó ella, me gustaría pedir algo de comer. No he comido nada desde el desayuno. Camila soltó una risa nerviosa. Diego apretó los labios, molesto. El mesero se acercó y Valeria ordenó sin mirar el menú. Conocía ese lugar mejor que nadie. Mientras esperaban la comida, Diego siguió hablando. Le dijo que ella nunca había sabido cuidar un hogar, que siempre ponía su trabajo primero, que lo hacía sentir como un accesorio en su vida. Camila asentía a cada frase, como si estuviera en una junta de negocios. Valeria los dejó hablar. No tenía caso discutir. Ya había entendido todo. Cuando llegó el dueño del restaurante, un hombre mayor con acento italiano, todo cambió. «Valeria», gritó desde el otro lado del salón, acercándose con los brazos abiertos. «¡Qué alegría verte! Hace meses que no vienes». «Hola, Marco», respondió Valeria levantándose para saludarlo. «Gracias por seguir confiando en el grupo, en serio. Tu inversión ha sido clave para abrir la nueva sucursal». Diego se quedó paralizado. Camila abrió los ojos como platos. «¿Inversión?», preguntó Diego con la voz temblando. Marco lo miró confundido. «Sí, claro, Valeria es una de nuestras socias principales. ¿No lo sabías?». Valeria sonrió apenas. No dijo nada. No hacía falta. Diego intentó hablar, pero no le salían las palabras. Camila se hundió en su silla, de repente mucho menos segura de sí misma. «Bueno, los dejo cenar tranquilos», dijo Marco, dándole una palmada en el hombro a Valeria. «Cualquier cosa que necesites, me avisas». Cuando Marco se fue, el silencio en la mesa era tan pesado que hasta el ruido del restaurante parecía lejano. «Valeria», empezó Diego. «No», lo interrumpió ella, sacando su tarjeta de crédito. «Ya no quiero hablar». Llamó al mesero, pidió la cuenta y pagó. Diego intentó detenerla, pero ella se levantó y caminó hacia la salida sin voltear atrás. Afuera, la noche estaba fresca. Valeria respiró hondo y caminó hacia su coche. No lloró. No se sintió triste, solo cansada. Sabía que esa no sería la última humillación que Diego intentaría hacerle, pero también sabía que ya no le importaba. Algo había cambiado esa noche, algo que no tenía vuelta atrás. Subió al coche, cerró la puerta y arrancó. En el espejo retrovisor, vio a Diego salir corriendo del restaurante, buscándola entre los coches estacionados. Pero ella ya se había ido. Valeria llegó a su departamento pasadas las 11 de la noche. Diego no estaba. Probablemente seguía en el restaurante intentando explicarle a Camila lo que acababa de pasar. O quizás estaba en el bar de siempre, ahogando su orgullo herido. No le importaba. Encendió la luz de la sala y dejó sus llaves en la mesa. El lugar estaba en silencio. Ese silencio incómodo que solo existe cuando dos personas que viven juntas ya no se hablan de verdad. Se quitó los zapatos y caminó descalza hasta su oficina. Abrió la laptop y empezó a revisar sus cuentas bancarias. Llevaba meses sintiendo que algo no cuadraba, pero nunca había tenido tiempo de investigar a fondo. Ahora sí lo tenía. Las primeras transferencias que encontró fueron pequeñas. $500 aquí, 300 allá.
Todas salían de su cuenta compartida con Diego hacia una cuenta que no reconocía. Siguió bajando. Más transferencias, más dinero. En total, sumaban casi $20,000 en 6 meses. Valeria sintió que el estómago se le revolvía, pero no de tristeza. Era rabia, rabia pura y fría. Tomó su teléfono y le escribió a Rodrigo, su asesor financiero. Era tarde, pero sabía que él siempre revisaba sus mensajes. Necesito auditar todas mis cuentas. Mañana, urgente. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Listo, te veo a las 9 en mi oficina. Valeria cerró la laptop y se quedó mirando la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con sus luces de siempre. Miles de personas viviendo sus vidas, con sus propios problemas, sus propias mentiras. Pensó en su madre, en Lima, en esas tardes cuando era niña y veía a su mamá llorar en la cocina porque el novio de turno le había robado dinero otra vez. Siempre era lo mismo. Hombres guapos, con palabras bonitas y promesas vacías. Su madre les creía cada vez, y cada vez terminaba más pobre y más sola. Valeria había jurado que eso nunca le pasaría a ella. Por eso estudió, por eso trabajó como loca durante años, por eso ahorraba cada centavo que ganaba y vivía con sencillez aunque su empresa facturara cantidades que Diego ni siquiera imaginaba. Pero de nada había servido. Al final, había terminado igual que su madre, confiando en el hombre equivocado. Se levantó y fue a la cocina. Preparó un té y se sentó en el sillón. No quería dormir. Sabía que si cerraba los ojos, vería la cara de Diego en el restaurante, esa expresión de sorpresa y vergüenza cuando Marco lo dejó en ridículo. A las 3 de la mañana, escuchó la puerta abrirse. Diego entró tratando de no hacer ruido, pero Valeria estaba despierta en la sala con todas las luces apagadas. ¿Valeria?, preguntó él, encendiendo la luz. Ella no respondió, solo lo miró. «Mira, sé que la cena fue un desastre», empezó Diego acercándose. «No debí llevarte ahí. No debí presentarte a Camila así. Fue estúpido». «¿Dónde está el dinero?», preguntó Valeria. Diego se detuvo. «¿Qué dinero?». «Los $20,000 que sacaste de nuestra cuenta. ¿Dónde están?». La cara de Diego cambió. El color se le fue del rostro. «Yo necesitaba hacer unos pagos». «¿Qué pagos?». «Deudas. Personales». Valeria se levantó del sillón. «Deudas que hiciste sin decirme nada». «Con dinero que era mío». «Era nuestra cuenta», dijo Diego alzando la voz. «Somos casados. Lo que es tuyo es mío». «No», respondió Valeria caminando hacia él. «Lo que era mío, y tú lo robaste». «No lo robé. Solo lo usé. Iba a reponerlo». «¿Cuándo? ¿Con qué dinero? Si apenas te alcanza para pagar tu coche». Diego apretó los puños. Valeria vio en sus ojos algo que nunca había visto antes. Odio. Odio real. «¿Sabes qué es lo peor de ti, Valeria?», dijo él, escupiendo las palabras. «Que siempre me haces sentir menos. Cada vez que ahorras, cada vez que hablas de tus inversiones, es como si me restregaras en la cara que ganas más que yo. Eso es tu problema, no el mío. Es nuestro problema. Por eso nuestra relación no funciona, porque tú nunca me has visto como tú igual». Valeria se cruzó de brazos. «Tienes razón. No te veo como mi igual, porque tú robas y yo no». Diego levantó la mano como si fuera a pegarle, pero se detuvo. Valeria no se movió. Solo lo miró fijamente, esperando. Él bajó la mano y se dejó caer en el sillón. «No sé qué quieres que haga», dijo con la voz quebrada. «Quiero que te vayas». Diego levantó la cabeza. «¿Qué?». «Que te vayas. Esta noche. Ahora. Este también es mi departamento». «No, es mío. Yo pago la renta. Tú solo vives aquí». Diego se quedó en silencio. Valeria fue a la habitación, sacó una maleta del closet y empezó a meter la ropa de él. «¿Qué haces?», preguntó Diego siguiéndola. «Te estoy ayudando a empacar». «Valeria, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo». Ella siguió empacando sin mirarlo. Cuando terminó, cerró la maleta y se la entregó. «Vete a casa de tu madre. O con